estamos cada año por finales de julio, se celebra dos fiestas muy grandes. El 25 de julio, Santiago Apóstol, y el 26, al día siguiente, San Joaquín y Santa Ana. ¿Qué les parece si en el primer bloque les platicamos por Santiago Apóstol, verdad? Bueno, pues este era uno de los 12, era apóstol. Era igual que Pedro y Juan. Santiago era apóstol y también le decían Santiago el Mayor. Y también el Señor le puso de apodo Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. A él y a su hermanito Juan, era hermano de San Juan apóstol, el discípulo amado. Y él era pescador como su padre, Santiago. Su padre se llamaba Zebedeo, eran los hijos del Zebedeo. Y de Salomé, y Salomé era una de las santas mujeres que acompañaron después en el Calvario a Jesús. O sea, era un gran hombre, hijo de Zebedeo y de Salomé. Dios les puso el apodo de hijos del trueno en una ocasión en la que le pedían que bajara fuego del cielo para que consumiera a una ciudad samaritana que no quiso recibirlos. Entonces eran de carácter, Santiago y Juan. De carácter, pero eran uno de los predilectos de nuestro Señor, que eran Pedro, Santiago y Juan. Fíjate que en muchas ocasiones Pedro, Santiago y Juan acompañaron al Señor. Por ejemplo, cuando la transfiguración, Cristo se hizo acompañar solamente de Pedro, Santiago y Juan, de Santiago. Sí, los tres acompañaban muchísimo a nuestro Señor y sobre todo en la transfiguración, ellos tres estaban ahí. Y también cuando resucita a la hijita de Jairo, pide que lo acompañen Pedro, Santiago y Juan. Y después también en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, pide Jesús que se acerquen a él, que lo acompañen Pedro, Santiago y Juan. Eran tres discípulos muy marcados, muy consentidos de nuestro Señor. Muy pegados a nuestro Señor, tanto que Salomé, la madre de Santiago, le pidió a nuestro Señor que lo sentara a la diestra y a la siniestra de Dios. Y le dijo, eso no me toca a mí, le toca a mi Padre. Ese día se enojaron, sí. Los otros 10 se enojaron contra los dos discípulos, Santiago y Juan, y contra su mamá, pues porque ya estaban repartiendo los puestos en el reino de los cielos. Pero bien le dijo el Señor, eso le corresponde al Padre, ni siquiera al Hijo. Pues sí. Bueno, pues Santiago se va a evangelizar a España. Llega a España porque allá por el año 36 se suelta una gran persecución. En el año 36 muere Esteban. Esteban fue el primer mártir del cristianismo y Herodes vio que a los judíos les agradaba la muerte de los cristianos y entonces se desató una gran persecución. Y debido a esa persecución, bendita persecución, porque gracias a esa persecución los discípulos se dispersaron por todo el mundo y se llevaron el evangelio y comenzaron a predicar en diferentes lugares. Fue una misión ya venida del cielo, porque cómo fue que después de la persecución fue cuando todos salieron. Ahí se quedó nomás la Virgen, ¿verdad? Con Juan se quedó la Virgen, se quedaron los apóstoles. Era natural, todo el mundo pensaba que debían de quedarse en Jerusalén, que la catedral, la capital del cristianismo iba a ser pues Jerusalén. ¿Qué otra ciudad? Roma era un escándalo, era la Babilonia, era la Sodoma. Decir Roma era decir perdición, idolatría. Entonces querían quedarse en Jerusalén, pero cada vez los perseguían más y más. Eso fue en el año 39 cuando Santiago se fue a la mar de plano a buscar nuevas tierras y nuevas oportunidades para cristianizar. Iba casi solo, llevaba 8 compañeros de él a quien ya había cristianizado en ese viaje. Sí, esos 8 los conoció en España, sí. Porque en España comienza a predicar sin que le vaya muy bien,
porque pasa el tiempo y hace pocos discípulos, y después de más de un año de estar evangelizando en España, apenas tenía 8 discípulos y estaba desanimado, estaba desalentado. Entonces, un día estaba en lo que ahora es la ciudad de Zaragoza, en España, a orillas del río Ebro, tristeando, decepcionadón. Ya era por los años 40, ¿no? En enero de los años 40. En enero del él año 40 se le cuando él aparece la Virgen parada sobre un pilar de mármol. Oye, pero déjame decirte, la Virgen todavía vivía. O sea, ahí fue un grandísimo milagro que estando viva la Virgen en otro lugar, se aparece ahí en Zaragoza para ayudar a Santiago a que no decayera, porque estaba muy desanimado, porque no salía adelante con todo su peregrinar ahí, ¿verdad? He ahí la gran maravilla de la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es única en el mundo por muchas razones. Una de ellas es esa, fue la primera aparición de la Virgen cuando todavía estaba en cuerpo viviente aquí sobre la tierra. Ella estaba en Jerusalén y al mismo tiempo estaba en España, en Zaragoza, y se aparece la Virgen. Pidiéndole que hiciera ahí una iglesia exactamente donde se le apareció a Santiago. Y esa fue la primera iglesia que jamás el cristianismo le construyó para honrar a Nuestra Señora. Todavía no había iglesias en Roma, pues, qué esperanzas, ¿verdad? Había persecución en Roma. Pasaron 3 siglos antes de que hubiera la primera iglesia en Roma, pero 3 siglos antes, en el 40, en España ya estaba una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Pilar. Santiago le puso por nombre el Pilar porque se apareció sobre un pilar de alabastro, como de mármol. Ese pilar se conserva, por supuestamente, en la Basílica en Zaragoza, y la gente devotamente se acerca y le deja un beso. Y después de 2000 años de besos, pues el pilar ya está desgastado a base de puros besos. Oye, pero volvamos un poquito atrás antes del desgaste del pilar. Cuando se le apareció ahí la Virgen, ella con palabras textuales, ella pidió que se le hiciera ahí una iglesia, y en palabras que se las voy a leer, dice que ella permanecería en ese sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión. Eso fue lo que dijo, en aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Imagínate nomás ya como la Virgen se comprometía con todos a que ella iba a ser nuestra protectora. Pues después de esa aparición comenzó, oh sorpresa, la conversión de España, hasta hacerla un baluarte del cristianismo. Tal vez sea el país que más ha contribuido al cristianismo, santos, apóstoles, conquistadores, jesuitas, franciscanos, religiosos de muchas órdenes han venido a América y han ido por todo el mundo, hacia Oriente, en todas direcciones para evangelizar al mundo. Tal vez el cristianismo está en deuda con España, Dios no está en deuda con nadie, pero la humanidad estamos agradecidos con España, que ha hecho tanto por la evangelización, y esa flama de amor a Cristo y amor y devoción a la Virgen María se encendió en Zaragoza, se encendió allí con la aparición de Nuestra Señora del Pilar. Sí, fue ahí edificada cuando todavía Santiago estaba ahí. Después partió, ¿verdad? Ya dejando sentado todo el cristianismo. Por el 42 sí. Se hizo a la mar Santiago con intenciones de volver. Por alguna razón fue a Jerusalén. Y debió ser una razón muy imperiosa, pero se fue para allá. Sí, fue a Jerusalén donde reinaba todavía Herodes, ¿verdad? El nieto de Herodes, aquel que mató a los santos inocentes. Sí, Herodes tuvo un hijo, Aristóbulo, y Aristóbulo tuvo un hijo, el otro Herodes, Antipas, yo creo que por antipático. Antipas, así. Y entonces, bajo el reinado de Herodes, ¿verdad? Este fue el que juzgó a Cristo, y este fue el que mató a Esteban, y entonces bajo ese reinado de Herodes regresa con peligro de su vida, regresa a Jerusalén, ve a la Virgen María, ¿te imaginas? Después de haberla visto en aparición, verla en persona,
y estando en Jerusalén, Herodes echa mano de él, lo toma preso, le consigue un testigo falso. Para decapitarlo, ¿verdad? Y lo sentencia a muerte por decapitación. Y entonces este testigo falso, en presencia de Santiago, Santiago lo perdona, con unas palabras tan hermosas, tan llenas de paz, que lo perdona públicamente. Ay, sí, y el falso testigo se convierte. Qué lindo. ¿Verdad? Se desmiente, dice que era falso lo que había declarado, y entonces los degollan juntos. Lejos de que Herodes en ese momento liberara a Santiago al demostrar su inocencia, al contrario, decapitó a los dos. Seguramente que ese testigo falso es un santo y además mártir, porque murió defendiendo la verdad. Y tenía que ser Herodes, ¿verdad? Como el abuelo. Como el abuelo. Esto fue en el año 43. Sí, en el 43. Luego hubo una cosa muy linda porque se llevan el cuerpo de Santiago a España. No consta en ninguna parte, pero evidentemente que él, como último deseo, le dijo a los discípulos: yo quiero ser sepultado en España. Y fue maravilloso porque toman su cuerpo, lo ponen en una barca, y esa barca, sin vela y sin timón, solita, navega sola, sí, milagrosamente, sí. Cruza el Mediterráneo de poniente a oriente, cruza Gibraltar, se va por la costa de Portugal hasta Galicia, y entonces tiene el honor y la alegría de ser sepultado en España. Pero fíjate, el milagro continuaba, porque cuando los bajaron de la nave no tenían cómo arrastrarlos, cómo llevarlos hasta la capital, ¿verdad? Como dicen, y no había nada, y encontraron 2 toros bravos que se hicieron mansitos como borregos, y en una carreta jalaron el cuerpo de Santiago. ¿Habrá toros bravos en España? Pues bueno. No había bueyes, y ahí estaban un par de toros de Lidia. Imagínate. Y se acercaron los toros. Y como borregos, mansos, sí. Como corderos, se dejaron uncir, sí. Y sí. Jalaron la carreta. Esa fue vuelta al ruedo, pero bien merecida. Y lo llevaron a sepultar al antiguo Palacio de Lupa, pero no podían sepultarlo porque el piso era de piedra, era de mármol, era roca. Pero otro milagro, se fragmentó el mármol y con eso pudieron moverlo para poder ser sepultado. Esa tumba, allí en este Palacio de Lupa, estuvo perdida durante 800 años. Ya saben, vienen los moros y todo lo ponen de cabeza, se esconden las tumbas, y igual que la Virgen de Guadalupe, en la misma época estuvo perdida la tumba. Se perdió conciencia de dónde estaba la tumba de Santiago el Mayor, ¿verdad? Pero, hasta que en una ocasión un ermitaño... Sí, un ermitaño llamado Pelagio, se dice Pelagio, ¿verdad? Sí. Tuvo una visión como el cielo estaba lleno de luces como estrellas, el campo lleno de millones como de luciérnagas, entonces era de noche, y él se levanta y ve esas un poquito lejos donde estaba, sigue esas luces, y ahí fue donde se encontró en ese campo Santiago, ahí el cadáver de Santiago. Y desde entonces se venera con mucho cariño los restos de Santiago Apóstol en España. En Compostela, ¿no? No era Santiago de Compostela, le pusieron Santiago de Compostela. Sí, Compostela es precisamente, de ahí viene el nombre, Campo de Estrellas en latín. Sí. Compostela. Y ahí se empieza a venerar esa tumba y de ese patrono, y se vuelve el patrono natural, sin que nadie lo elija, el patrono natural de España y de muchas otras partes. Es un nombre muy querido, hay Santiagos en todas partes del mundo, es un nombre que no pasa de moda, ¿verdad? Sigue habiendo Santiago. Si comienza el culto a los restos de Santiago ahí en Compostela, y Santiago es un héroe nacional, porque ha protegido a las tropas españolas. Patrono de la Reconquista, cuando llegaron los moros, españoles, ¿verdad?, reconquistan su propia tierra contra los moros. Hay una famosa batalla contra Samir el Moro, llevaba 60,000 hombres, y los españoles pues, no tenían balas, no tenían flechas para todos, los superaban por mucho en número, pero aparece el apóstol Santiago, aparece en un caballo blanco, y
y derriba a 60,000 moros Él milagrosamente solo, ante sí. el asombro de todos. Ahí se hizo el patrono de Y España. ahí ganaron la batalla y le llamaron el Matamoros a Santiago. Ahora es apellido Sí. Matamoros. Sí, 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 sí. pero era el apodo que le habían puesto a este santo. El santo más invocado en España. Sí, definitivamente Santiago, que sí, San y en Santiago, muchas un gran partes de santo. América se le invoca, se le quiere. Hay muchos pueblos, ciudades, lugares, bahías, sierras llamadas Santiago, y se están refiriendo a este Santiago, a Santiago el Mayor, hijo del Zebedeo y de Salomé, hermano de Juan Bautista, patrono de España y también patrono de la conquista de América. Los conquistadores se ponían bajo el patrocinio y protección de Santiago, porque eran un puñado, eran unos cuantos contra miles y miles de indígenas. Entonces vinieron bajo la protección de Santiago y nos trajeron la cruz, la cultura, el lenguaje y el amor por España, porque acá en América, cuando nos referimos a España, decimos la madre patria. Y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. La madre patria es España. Santiago tiene mucho que ver en ese cariño tan grande de los americanos que tenemos hacia España. Bueno, y aparte, así como comentario adicional, bueno, Santiago que ganó en esas batallas, sobre todo destaca él solo con 60,000 hombres, bueno, hay que encomendarnos a Dios a través de Santiago para ayudarnos a ganar las batallas que tenemos todos los días en esta vida. Con todas tenemos las cosas, batallas ¿verdad? contra 60,000 demonios, Demonios, todos, sí. y ahorita los demonios andan sueltos. Sí, Demonios son los homosexuales, demonios drogadictos, demonios de todos los tipos. Sí. Sí, no estamos viviendo tiempos fáciles, ¿verdad? Son tiempos de persecución, pero la Virgen dijo que estaría en el pilar hasta el fin de los tiempos, y una madre no deja a sus hijos, y seguiremos invocando. Ojalá y que este blog nos sirva para desarrollar una devoción muy filial, muy cariñosa por este gran santo judío, pero más español que todos los judíos, Santiago Apóstol. Santiago, el que vaya a España, no deje de ir a hacer una romería allá a Compostela. Desde Santiago la de Edad Compostela, Media que se sí. inició esa famosa romería. De aquí mucha gente cruza el Atlántico solamente para hacer esa romería. Bien, bravo, Así bonita es la devoción devoción por Santiago el Apóstol. Amigos, muchas gracias. Seguimos en contacto con ustedes. Gracias. Pues aquí estamos, continuamos, y en este segundo bloque vamos a hablar de San Joaquín y Santa Ana. Otra de las fiestas de julio, se celebra la fiesta de los dos el 26 de julio. Entonces cada año, con mucho cariño, esperamos esta gran fecha, Joaquín y Ana. ¿Qué familia no tiene un Joaquín o no tiene una tía Ana? ¿Verdad? Yo vivo en Santa Anita, de modo que pues, es nuestra patrona, y con mucho cariño vamos a platicar de San Joaquín y Santa Ana, porque se trata de nuestros abuelos. Ellos son los abuelos de Dios. Maternos. Qué privilegio. Maternos. Abuelos maternos. Sí. Porque Dios no tuvo abuelos paternos. No tuvo abuelos paternos porque era hijo nomás de la Santísima Virgen sin San José, pues. En cuanto a la carne, Sí. Jesús solamente tiene carne de María. Sí. Entonces, en cuanto a la carne, solamente tiene abuelos por parte de María. Y los abuelos de Dios son San Joaquín y Santa Ana. Pero fíjese qué curioso, esos nombres no aparecen en los evangelios,
Nos dicen tan pocas cosas los evangelios, nos dejan con ganas. Uno quisiera que nos dijera más cosas, pero tenemos que leer entre líneas y que buscar en otras partes. Luego les digo dónde, al ratito. Pero con lo poquito que nos dicen los evangelios tenemos que aprender las cosas. Joaquín y Ana. Ana, mira, nosotros como mujeres sí usamos mucho el nombre de Ana, no solamente solo, tenemos muchos nombres compuestos en que recordamos a Ana, la abuelita del Niño Dios, porque somos un poquito más piadosas y queremos llevar el nombre de dos santos, Santa Ana y Santa Elena, Santa Anita, tantas Anas, ¿verdad? Sí. Entonces es un nombre que sí recordamos con mucho cariño, pues es la abuelita de nuestro Señor. Y combina, ¿no? Y combina bonito, hace armonía a los nombres. Ana María, Mariana, Ana Luz, Ana Cristina, Ana Elena, o sea, hay miles de nombres. Felicidades a todas las Anas, que no se les olvide que son Anas antes del otro nombre. Sí. Bueno, pues a esas Anitas muchas felicidades porque llevan el nombre de la abuela de Dios. Sí. Esos nombres nos llegaron por otro camino. ¿Por dónde nos llegaron? Por tradición. Qué bueno que nos llegaron por tradición. Así lo quiso nuestro Señor, no quiso dejar todo escrito. Muchas cosas dejó nuestro Señor que nos llegaran por tradición, pudiendo llegar de otra manera, pero así fue como llegaron. Miren, el nombre de Joaquín y Ana lo sabía todo mundo y se fue transmitiendo hasta nuestros días. No les sorprenda, por tradición conocemos que los tres Reyes Magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y por tradición lo sabemos. Y que los dos ladrones que crucificaron con Cristo en el Gólgota Gestas y Dimas. Dimas y Gestas. Y un santo, el primer santo de todos, creo que fue el Dimas. primer santo de la iglesia, también. Un ladrón crucificado por ladrón, pero a la derecha de Cristo, aquel que tuvo la dicha de escuchar las palabras hermosísimas. En verdad te digo que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¡Ay, qué bonita manera de morir! Entonces, por tradición conocemos muchas cosas, que el centurión que estaba en el Gólgota se llamaba Longinos. Por tradición sabemos muchas cosas. Fíjate que en el Evangelio no vienen muy pocas cosas del Via Crucis. Las tres caídas, por ejemplo, no se mencionan en el Evangelio. La Verónica no se menciona en el Evangelio. Entonces, la iglesia tiene como fuentes la escritura, por supuesto, pero también la revelación. Revelación y tradición, y son cosas que por la fe las tenemos que creer, porque somos católicos y así lo permitió nuestro Señor, que no todo estuviera escrito. Estamos a prueba, estamos probando nuestra propia fe, tenemos que ser muy grandes en esto. Además de la tradición existe los evangelios apócrifos. Hay muchos evangelios, 60 y tantos evangelios apócrifos escritos que no son deuterocanónicos porque contienen alguna imprecisión, alguna falsedad, pero tienen 99% de verdades, y en esas verdades varios escritores coinciden en llamarles Joaquín y Ana. Pero por si fuera poco, los arqueólogos nos dicen que efectivamente se llamaba Joaquín y Ana, porque el 18 de marzo de 1889, los arqueólogos descubren la tumba de San Joaquín y Santa Ana. Estaba cerca de la piscina, ¿verdad? De la piscina probática. Probática, sí, muy cerca. Sí, la casa de San Joaquín y Santa Ana es una casa grande, digna, de cantera, que ha sobrevivido 2000 años, más, porque en tiempos de Cristo, la casa estaba desde antes de Cristo, y esa casa está ubicada cerca de la piscina probática, y ahora allí es una iglesia, y la iglesia está como encapsulando, como protegiendo las ruinas de aquella casa de San Joaquín y Santa. Y se llama Santa María Probática, esa pequeña iglesia que está por estar pegada a esa piscina. Por estar pegada a la piscina probática o piscina de las ovejas. Esta piscina se menciona en los evangelios. ¿Se acuerda usted que dice que hace 2000 años existía? ¡Oh, maravilla! Sí. Había la piscina probática. Ponte a considerar
como que estuvieras en blanco y empezaras de cero y te dijeran, si alguien te dijera, fíjate que hace 2000 años había en una ciudad llamada Jerusalén una piscina, que se agitaba. el ángel del Señor bajaba y agitaba las aguas de vez en cuando, y alrededor de la piscina había multitud de enfermos. Sí, multitud de paralíticos, ciegos, leprosos, cojos y todo. Ahí está la escena del Evangelio cuando estaba un leproso clamando que Dios lo curara, ¿verdad? Un paralítico, sí, clamando que nuestro Señor lo curara. Y le dijo, ¿por qué no vas a la piscina? He intentado 1000 veces, pero nadie puede con mi cuerpo. Nunca llego a tiempo. A la hora que llego ya, pues ya la piscina está ocupada. Señor, ¿cómo quieres? Compadécete de mí. ¿Cómo quieres que me mueva? Soy paralítico, todos los más me gana la carrera, llevo aquí 38 años, o no sé, 28, no sé cuántos años, aquí tirado, soy paralítico, y cuando baja el ángel y mueve las aguas, ya ganó otro, porque el primero que llegaba al agua se aliviaba de lo que tuviera. No es una maravilla que eso llegó a existir, y eso se acabó con la muerte de Cristo, pero existió. Existió esa piscina probática, todavía existe, está en el centro de Jerusalén. Existe la piscina probática, seca, no tiene agua, pero ahí está la fuente de las ovejas. Y cerca de la piscina probática, Santa María Probática. Sí, pues ahí vivieron Joaquín y Ana, que eran estériles y ancianos. Ellos, si regresamos un poquito a ellos, que eran un par de ancianos, eran hombres muy buenos, tenían riqueza, vivían tranquilos, vivían dando ejemplo de su vida, pero vivían también tristes porque no podían tener familia. Bueno, aparte de que ya es una tristeza no tener familia, ¿cuántos darían no sé cuánto por un hijo? Qué hermosa es la paternidad. Y la gente va y gasta la fortuna con médicos para ver si tienen un hijo, y si no, pues por lo menos lo adoptan, porque el corazón humano tiene esa afectividad que llama hacia la paternidad, hacia la maternidad, y aquel par de viejitos pues querían ser padres, querían tener un hijo, pero ya se les había pasado la vida, ya eran un par de ancianos, ya estaban viviendo contra toda esperanza, pero Dios escuchó sus ruegos y les dio una hijita. Sí, el día 18 de marzo de 1889 Dios escuchó sus palabras, ¿verdad? No, esa fue la fecha en la que descubrieron la tumba. Ah, la tumba, sí, es cierto. La tumba de San Joaquín y Santa Ana. Bueno, pero entonces conciben a la Virgen María, y ellos no saben que estaban concibiendo a la Inmaculada, pero la conciben por la vía natural. En la vía natural, la vía sexual, la vía normal en la que todos los matrimonios traen al mundo a sus hijos, donde hay un padre y una madre y hay una unión querida por Dios, bendita por Dios, y de esa unión viene una criatura. Cuando somos concebidos, al momento de ser concebidos, nuestra carne humana que viene de la sustancia de la carne de Adán, lleva el pecado original y vivimos dentro del vientre de nuestras madres manchados por el pecado original. En este caso, por un privilegio muy especial, no fue así. No, la Virgen fue concebida, se dice, sin el pecado original. Y la Virgen nació en la propia casa. Antiguamente nacían en sus casas y morían en sus casas. Nació la Virgen en la casa de María y de Joaquín. Así fue, sin pecado original. Por esa razón, a esa iglesia de Santa María Probática también se le llama la iglesia Ubinata Est, que en latín es el lugar en donde nació. Se sabe el lugar donde nació la Virgen María. Está cerca de la piscina probática en Jerusalén. Y allí nace la Virgen, y la concepción de la Virgen por San Joaquín y Santa Ana tiene de milagro la avanzada edad de Joaquín y Ana, pero la concibieron normalmente, no fue una concepción milagrosa como la de Jesús.
sino que fue por la vía natural. Por eso le dicen Santanazo y Santanazo y Joaquinazo, ¿verdad? Y Joaquinazo. Es que sí, por la edad. Hace 2000 años en Jerusalén, pues todo el mundo se reía de que la viejita estaba embarazada. Ajá. Y entonces dijeron, es que dio el Santanazo. Y esa bromita del Santanazo se fue propagando, y ya en el mundo entero dar el Santanazo es concebir en avanzada edad. Y María nace ahora sí el 8 de diciembre, ¿verdad? Que fue concebida. Concebida el 8 de diciembre. Es concebida el 8 de diciembre. Y nace el 8 de septiembre entonces. Y 9 meses después, el 8 de diciembre, nace. Entonces, el 8 de diciembre, la próxima vez que celebremos el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, que nos acordemos de Santa Ana y de San Joaquín, que el 8 de diciembre celebramos el día glorioso en que en las entrañas de aquella ancianita llamada Ana, la Virgen María tomó substancia para comenzar a existir, tomó un cuerpo dentro de las entrañas de su madre, el 8 de diciembre. Inmaculada Concepción quiere decir que fue concebida sin pecado original, no quiere decir que fue concebida sin sexo. No, de Joaquín y de Ana, con carne de los dos. Sí, porque luego hay gente, hay ocasiones en las que nos ponemos mojigatos y pensamos que Inmaculada Concepción es que fue concebida sin sexo, como si el sexo fuera maculado, como si el sexo manchara. El sexo es creado por Dios para ser usado en el matrimonio para la procreación de los hijos. Es querido por Dios. Yo creo que es el mejor invento de Dios, no se lo podemos atribuir al chamuco, al demonio. Entonces, Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, quiere decir que allí en Santa María Probática, Jerusalén, unos 15 años antes del nacimiento de Cristo, una ancianita, Santa Ana, concibió en sus entrañas, sin pecado original, a una criaturita. Esa criaturita está ya llamada a ser la Madre de Dios. Por eso Dios le dio el privilegio de ser inmaculada. Para Él, tomar carne de una mujer que nunca, jamás estuvo en posesión del demonio. Fíjate nomás, la mujer más bella que todas las bellas, Inmaculada Concepción, pero ni ella ni Santana supieron que ella iba a ser la Madre de Dios. Fíjate qué maravilla. No sabían. Así es de discreto Dios, así hace las cosas. Nace aquella niña y los viejitos, aquellos dos, no sabían que esa niña sería la Madre de Dios y que ellos serían los abuelos de Dios. Vieron una niña preciosa, la más hermosa de todas. ¿Que pudo haber creado otra mujer más bella? No. Yo creo que fue la más bella de todas las mujeres creadas por Dios. Por dentro y por fuera. Sí, fíjate que algún santo por ahí, no sé si Santo Tomás decía algo parecido a lo que tú dices, decía, Dios pudo haber creado un mundo mejor, pero no pudo haber creado una madre más perfecta. Una naturaleza más perfecta no la pudo haber creado. Dios pudo haber hecho un mundo donde no hubiera terremotos, donde lloviera todos los días poquito, que no hiciera tanto sol, que no hiciera tanto frío. Dios pudo haber hecho un mundo con más presión atmosférica para vivir hiperbáricos todos nosotros, pero el mundo es perfectible, pudo haber sido mejor, que bastante lindo mundo nos dejó Dios, pero lo pudo haber hecho mejor. Lo que no pudo haber hecho mejor es a la Virgen María, porque ya la hizo llena de gracia y llena de todas las virtudes. Sí, las criaturas es la obra perfecta de Dios. Imagínate la perfección en la Santísima Virgen, la más bella de todas las bellas. Así fue la Virgen. Sí, bella por fuera y bella por dentro, inimaginablemente hermosa. La Virgen tiene todas las perfecciones. Dicen los que estudian Mariología que las virtudes de la Virgen María son mayores que las de todos los santos juntas,
Mira, unos santos se distinguen por la pobreza, otros por el cuidado de los leprosos, otros por la evangelización, y cada santo tiene una virtud, pero María, la Virgen, tiene más virtudes que todos los santos juntos. Es la criatura más perfecta que haya nacido en este planeta. No hay hombre ni mujer que tenga la perfección de María. ¿Y por qué tantas perfecciones? Porque Dios se las dio gratuitamente, le dio la gana, porque ella estaba destinada para ser la madre de Dios. Ella sin saberlo, pero Joaquín y Ana eran hombres cultos, eran hombres piadosos y le dieron mucha doctrina de la historia sagrada. Entonces ella también, aparte de su belleza física, era tan bella por dentro que fue absorbiendo todo lo que sus padres le enseñaban, porque quedó huérfana muy chica. Entonces ella aprendió mucho de ellos. María sabía leer y escribir. Sí. Oh, maravilla del pueblo de Israel, que hace miles de años todo el pueblo sabe leer y escribir. Sí. Actualmente hay muchos pueblos donde no todo mundo sabe leer y escribir, pero el pueblo de Israel, los judíos, nuestros hermanos mayores, siempre han sabido leer y escribir. Entonces la Virgen María era muy versada en escrituras, conocía las escrituras, no había libros todavía, eran rollos de papiro. Entonces, pero la Virgen había aprendido a rezar. ¿Y quién la enseñó a rezar? Su madre, igual que a nosotros, Santa Ana, esa mujer que estamos venerando nosotros ahora, ¿verdad? Esa mujer enseñó a rezar, ni más ni menos, a la que sería la Madre de Dios. Ella le enseñó a rezar el Magnificat, ¿verdad? Porque lo dice de memoria, el Magnificat está en las Escrituras. Sí. Cuando la Virgen visita a su prima Santa Isabel, cuando la Inmaculada llega a In Carem y saluda a su prima, y la prima embarazada con San Juan Bautista en el vientre se llena del Espíritu Santo, y le dice la segunda parte del Ave María: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, de donde a mí que la madre de mi Señor venga a verme. Entonces la Virgen le contesta con lo que conocemos como el Magnificat, ¿verdad? Exalta, magnificar, hacer grande mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque contempló la grandeza la humildad de su esclava. Entonces esas frases tomadas de memoria de la Sagrada Escritura nos indica que la Virgen era versada en escrituras. Sí, seguramente esa doctrina sí la aprendió de su madre y de su padre. Quedó huérfana muy chica y después se fue a vivir hasta Nazaret, porque después volvemos a saber de la Virgen. Hubo un lapso de tiempo que nadie supo de ella, hasta que de nuevo la encontramos ya viviendo en Nazaret, en oración. No se sabe, se pierde. Volvemos a lo mismo, conocemos tan pocas cosas. También la tradición dice que cuando tenía 3 años, San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo. Quedó huérfana de padre y madre, muy joven, pero sí sabemos que a los 3 años sí tenía papá y mamá todavía, y que la llevan y la presentan en el templo. María es descendiente del rey David. María es descendiente de Abraham, descendiente de Israel. Israel tuvo 12 hijos, hubo uno de ellos, Judá, que recibió la promesa de que de él vendría el Mesías. Entonces, de los descendientes de Judá viene el rey David. 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años que vivía el rey David. Y al rey David Dios le permite saber que un descendiente directo suyo será el Mesías. De modo de que hace 2000 años cualquier mujer que fuera judía, que fuera de la tribu de Judá y que fuera descendiente del rey David, podría potencialmente ser la madre de Dios. Entonces esta Virgen María tenía la estirpe para ser madre de Dios. Mira, María es descendiente del rey David,
pero en ninguna parte de la Sagrada Escritura aparece eso. Entonces, ¿cómo es que la iglesia dice que era descendiente del rey David? Porque Dios le prometió a David que un descendiente suyo sería el Mesías. Porque las Escrituras dicen que José era descendiente del rey David, José. Pero sabemos que en cuanto a la carne, José no es padre de Jesús, es padre y más que padre. Y hoy te hablamos de San José, pero en cuanto a la carne del rey David le llegó por la vía de la Virgen María. Y le llegó por San Joaquín y Santa Ana. Entonces también de ahí se deduce que San Joaquín era descendiente del rey David. Santa Ana puede ser que sí, puede ser que no, pero San Joaquín sí era descendiente directo del rey David. Entonces ya viene en línea directa la Virgen por su padre. Le viene por su padre la descendencia del rey David, y por esa razón Jesús se le llama Jesús, hijo de David. Los leprosos así le gritaban, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, el hijo de David, porque era descendiente directo de David. Esa descendencia viene por la señora Santa Ana. Fíjate cuántos títulos como para tenerle agradecimiento, cariño, devoción a esa señora. Entonces, la Virgen se casaría por los 14 años de edad, porque era la edad en la que se casaban las hebreas hace 2000 años. Se siguen casando muy jóvenes, pero hace 2000 años, hebreas y no hebreas, se casaban chiquititas. Entonces, tenían dos tipos de matrimonio, los desposorios y los esponsales, así eran las costumbres, como actualmente el civil y el religioso. Así era como se casaban antes. Sí, y la Virgen se casa por los dos. Sí. Se casa, se desposa con San José y luego se casa con San José. La Virgen aparece en Nazaret cuando tiene 14 años. Entonces, entre los 3 años que la presentan en el templo, Joaquín y Ana, y los 14, en ese lapso, en algún tiempo murió uno y luego murió el otro y quedó huérfana. Y se sabe que vivía sola, ¿verdad? Porque ella oraba mucho, que fue cuando el ángel Gabriel se le apareció, la encontró orando. Entonces era una mujer muy devota, pues era una santa mujer, la Virgen, que viviendo sola seguía ella consagrada a Dios y consagró su virginidad a la hora que encontró a José, que era su novio guapo, galán, que la empezó a cortejar. Ella tenía ya un pacto, se dice, con nuestro Señor, ¿verdad? De sí, que un voto de su virginidad, y José lo comprendió. La Virgen, antes de tratar a José, había hecho un voto de virginidad, porque ella calificaba para ser la madre de Dios, era descendiente de David, pero tenía que ser virgen para ser la madre del Mesías, y entonces tenía ese voto. Entonces seguramente que cuando José la pretendía, ella lo trataba como amigo y solamente como amigo, pero José la quería como esposa, José la quería como novia, José quería casarse con ella, y ella pues nada más se reía seguramente, hasta que hubo un momento en que María le confesó su secreto a San José. Sí, mira, José, me caes muy bien, eres un buen muchacho, me encantaría casarme contigo, pero no pienso casarme, porque no digas a nadie, es mi secreto, pero yo tengo un voto de virginidad. Y ese voto de virginidad viene de la educación que le dio la madre, que le dio Santa Ana, el amor por Dios para dedicarse a Dios. Por eso es tan importante la formación doctrinal de las madres a sus hijos, porque somos las que más estamos cerca de ellos. Y eso nos nace precisamente cuando vemos la piedad de las madres, el ejemplo en ellas, las palabras de amor, de cariño, de comprensión, de ternura. Todo eso somos los padres también, pero no están tanto con los hijos. Y de eso nació en la Virgen precisamente por su madre, una gran mujer.
Sí, Santana. La Inmaculada. Sí, y la Inmaculada. Santana, la madre de la Inmaculada. Sí. Entonces, cuando José pretende a María, pues María le confiesa cuál es su voto de virginidad que tiene para llegar a ser la madre de Dios. Y entonces José tanto la quería que José dice, bueno, vámonos casando, yo hago el mismo voto. Y José hizo un voto de virginidad. Aquí quiero pararme un ratito para decir. Sí. Y la gente podría preguntarse, bueno, a ver, ¿en dónde aparece que José hizo voto de virginidad? Aparece en unas palabritas de la Virgen. La Virgen le dijo al ángel, ¿cómo será esto si yo no conozco ni conoceré varón? Conocer varón es tener contacto carnal. Entonces, estaba casada, estaba prometida en matrimonio, estaban preparando el matrimonio religioso, los esponsales, se iba a casar con José, ya era la esposa de José, se iban a casar. Sin embargo, le dice al ángel que jamás conocerá varón. En arameo, que es el lenguaje de la Virgen, lo dice con toda claridad, no conozco ni conoceré varón. Entonces ahí está el secreto ese de que la Virgen había hecho un pacto con San José y los dos tenían pacto de virginidad, iban a vivir juntos pero no revueltos, bajo el mismo techo, en la misma casa, pero iban a vivir como hermanos. Sí, precisamente cuando el ángel se le apareció a la Virgen, todavía no vivían juntos, y fue cuando le dijo que no conocería, ni conocería a ningún hombre, ni viviría con él, pero no habría más, ¿verdad? Viviría sí, con un hombre. Y ahí se ve el amor tan grande de José, que estaba casándose con María, renunciando a la carne. Eso es amor. Para aquellos que piensan que el amor solamente es carne, y ahí tenemos un amor muy grande de José por María y de los dos por Dios, para ofrecerse en virginidad. Y igual que un sacerdote contemporáneo, igual que una monja contemporánea, eso a mucha gente le parecerá ridículo a esas alturas. Sí, también hace 2000 años a muchos les parecía que era una ridiculez, pero a San José no le pareció así. Y sigue habiendo muchos que piensan como San José. Le dicen el gran santo silencioso a San José, un gran santo. ¿Cómo no decirle el santo silencioso si las escrituras no recogen ni una sola palabra de él? Fíjate nomás. ¿Verdad? De la Virgen María sí recogen algunas palabras. Cuando le dice al niño perdido en el templo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y de ahí dices, tu padre. Quiere decir que le daba el trato de padre, le decía papá a José. Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estaba sometida a la autoridad de esa gran mujer, María, y a la autoridad de su padre, y le decía papá a San José. A la obediencia y al ejemplo de su padre. Los hijos aprenden de sus padres. Igualmente lo hizo nuestro Señor, obedeciendo a su padre. Así fue, el gran santo. Ojalá y que este programa ponga en un altar muy alto a la señora Santa Ana, porque es la abuela de Dios, y a San Joaquín, pues, por ser el abuelo de Dios. Son los padres de la Inmaculada Virgen María. Tal vez murieron sin saber que su hija era la Inmaculada, murieron sin saber que su nieto era el Mesías tan esperado, pero así es Dios con sus cosas. A la Virgen a la Virgen María, le damos un culto que se llama hiperdulía, ya sabemos. Por favor, que nos ven algunos que no son católicos, no piensen que los católicos somos idólatras y que con esas palabras estamos adorando a Santa Ana y a San Joaquín. Se adora solamente a Dios, no somos tan tarugos como para adorar a una persona. La Virgen nada puede, pero ella le llamamos la omnipotencia suplicante
¿verdad? Y no la adoramos, le damos un trato de hiperdulía, le damos dulía a los santos y a la Virgen le damos un trato de hiperdulía, ¿verdad? Son unos grandes intercesores solamente, interceden por nosotros para los buenos matrimonios. Eso, hay que encomendarnos con ellos también. Pues nos encomendamos a la intercesora de los buenos matrimonios, a la patrona de las casamenteras. Cuando quieras conseguir marido, encárgaselo a ella. Mira nomás qué marido le consiguió a su hija. Y también por los patrones de los ancianos, para aquellos que están viejos, pues que se acojan a la protección de San Joaquín y Santa Ana. Amigos, muchas gracias. Seguiremos platicando de estos temas con ustedes.